Buenas tardes. El día de hoy seguiremos con lo que son los vectores en el espacio. Ahora ya estaremos hablando de los vectores en tres dimensiones. Primeramente recordemos que el espacio en R3 está formado por la base estándar I, J y K o la base canónica estándar I, J y K, que tienen la característica de ser tres vectores perpendiculares entre sí. Es decir, el vector I es perpendicular al vector J, J perpendicular a K y K es a su vez perpendicular al vector I. Todos ellos tienen la característica de ser unitarios, es decir, la magnitud de cada uno de ellos vale 1. Cuando expresamos un vector a través de las componentes, al estar en tres dimensiones, pues obviamente nuestros vectores ahora tendrán tres componentes. Una componente representará la distancia que me muevo a lo largo del eje de las X, el otro la distancia que me muevo alrededor del eje de las Y y por último la distancia que me muevo alrededor del eje de las Z. Y la magnitud de estos vectores se calcula de manera similar a los vectores en R2, con la diferencia de que ahora en la raíz cuadrada incluimos también el cuadrado de la componente en Z. Antes simplemente usábamos estos dos términos porque nomás teníamos dos componentes. Agregamos una componente adicional, pues bueno, en este cálculo ahí aparece esa componente extra. Entonces realmente esto sigue siendo la misma interpretación. La magnitud del vector es la distancia que habría desde el origen y hasta su punto final, medido en la línea recta que lleva la misma dirección que el vector v. Ahora viene lo nuevo, quizá para algunos, que es la interpretación geométrica, la visualización de estos vectores. El espacio en R3, vamos a ver cómo se grafican nuestros vectores. Primeramente, recordando otra vez, el espacio tridimensional está conformado por los tres vectores I, J y K. Y es un vector que va en la misma dirección que el eje de las X. J es un vector que va en la dirección de las Y. Y por último tendríamos un vector adicional, K, que va en el eje de las Z. La combinación lineal de esos tres vectores me va a permitir representar a cualquier otro vector en R3. Luego hablaremos con un poco más de detalle de esa combinación lineal. Cuando nosotros queremos representar gráficamente a un vector que va a tener estas tres componentes, Bx, By y Bz, pues bueno, la primera cantidad, esta que tenemos aquí, va a representar la distancia que me muevo sobre el eje de las X. El eje de las X tiene esta ubicación y de manera similar a la recta numérica lo voy a separar en dos partes. Una va a llevar la parte positiva del eje de las X y la otra va a llevar la parte negativa del eje de las X. Si esa cantidad fuera positiva, entonces la ubicaré en esta parte de aquí. Si fuera negativa, la ubicaría en esta parte de acá. Para efectos del dibujo, pues realmente aquí la estamos mostrando de esta forma. Esto sería la distancia en el eje de las X, representada por esta cantidad. Si es 5, me muevo 5 unidades. Si es 10, me muevo 10 unidades. Si es menos 10, menos 8 o cualquier número negativo, me movería en sentido contrario a la convención que hayamos realizado. Lo mismo va a suceder para las distancias en Y. Si la componente en Y fuera positiva, pues bueno, me movería hacia esta parte del eje de las Y, caso contrario, hacia acá. En este caso, esta cantidad, ese numerito que está indicado ahí, me señalaría esta distancia. Por la gráfica que tengo, para este ejemplo es una cantidad negativa. Y justamente ahí, donde se crucen las rectas paralelas, bueno, una recta, bueno, voy a intersectar aquí, una recta que es paralela al eje de las X, es paralela a esta de acá.
y voy a graficar otra recta que sea paralela al eje de las Y. Y ahí justamente donde se cruzan, en este punto de aquí, que está sobre el plano definido por los ejes X y Y, voy a empezar a contar esta otra cantidad. El eje de las zetas es este de aquí. Si la cantidad fuera positiva, iríamos en esa dirección. Si la cantidad fuera negativa, iríamos hacia abajo. Entonces, en este punto, si por ejemplo la componente en z valiera 3 unidades, pues bueno, contaría 3 unidades hacia arriba, en la misma escala que tengo acá, puesto que son líneas paralelas. Pero si la distancia hubiera sido negativa, pues entonces me hubiera ido hacia abajo. Y una vez que logro ubicar esas 3 distancias en el espacio, nuestro vector pues simplemente se va a dibujar desde el origen, porque todos son canónicos, y hasta el punto último donde ubicamos nosotros estas longitudes. Vamos a continuar entonces ahora con la especificación de las direcciones. Luego haremos ejercicios de esto. ¿Qué pasa con la dirección de los vectores en R3? Ya es distinto a como lo hacíamos en R2. Mira, vamos a recordar un poquito cómo nosotros indicábamos la dirección de un vector en el plano. Cuando estás en el plano, la dirección del vector simplemente la hacíamos a través de un ángulo, de uno solo. Y ese ángulo por regla siempre se iba a medir desde el eje X positivo en sentido antihorario y hasta el vector. De forma que sabíamos que si el ángulo llegaba a ser negativo, era simplemente porque se estaba midiendo en sentido horario. Si el ángulo valía 36, pues a partir de esta línea marcábamos nuestros 36 grados y ahí trazábamos nuestro vector. Ahora en el espacio, la dirección de los vectores se tiene que especificar a través de 3 ángulos. Cada ángulo se obtiene a través de lo que vamos a llamar cosenos directores. Es un arreglo geométrico que utilizando ahí las identidades trigonométricas de coseno es de donde salen. Nosotros no lo vamos a mostrar aquí. Y pues bueno, ¿cómo están representados esos ángulos? La regla es la siguiente. Si tienes este vector, vas a medir un ángulo que va desde el eje X positivo y hasta el vector. Y a ese ángulo nosotros lo vamos a llamar ángulo alfa. Luego tendremos otro ángulo que se va a medir entre el eje de las Y y el vector y que llamaremos ángulo beta. Y por último tendremos otro ángulo que va a medirse desde el eje Z positivo y hasta el vector y que llamaremos gamma. Por lo tanto, la dirección de un vector necesita especificarse a través de esos 3 ángulos. ¿Cómo se obtienen? Pues bueno, a partir de los cosenos directores. Si mi vector que está en R3 tiene estas 3 componentes, entonces el ángulo o el coseno director, mejor dicho, que me permite calcular el ángulo con respecto al eje de las X, estaría dada por esta expresión. Es simplemente la componente en X entre la magnitud del vector. El coseno director para el ángulo beta o el ángulo con respecto al eje de las Y es la componente en Y entre la magnitud del vector. Y de forma similar, el coseno director de gamma o el coseno director del ángulo medido con respecto al eje de las zetas es la componente en Z dividida por la magnitud del vector. De ahí en más, la suma vectorial y el múltiplo escalar que ya explicamos en 2 dimensiones se van a realizar de la misma forma.
exceptuando la aparición de esa tercer componente extra.